En este momento estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que es abogada, militante de la Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. En principio queríamos charlar con vos por esta situación que sucedió esta semana. Desde el gobierno, o por lo menos desde la policía, se intentó plantar una versión de que había muerto por un cuchillazo este militante de la CETEP, y finalmente la autopsia lo termina desmintiendo horas después. Así es, y estableciendo sin ningún género de dudas que es una herida de arma de fuego, además con una trayectoria que no deja ninguna duda respecto de que se trató de un fusilamiento. Y por eso estamos en condiciones de afirmar ahora que estamos frente al tercer caso de una muerte en el marco de la represión a una situación de conflictividad social durante el gobierno de Cambiemos. ¿Cuáles son las otras dos que califican de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de quien justamente se está cumpliendo un año el día de mañana? También habían intentado, digamos, poner una versión de que había algún tipo de pelea entre los movimientos sociales y esto fue lo que determinó esta situación, pero no, fue una situación vaya novedad, ¿no es cierto? Lo de se mataron entre ellos es un largo y viejo recurso en este tipo de situaciones. Acordémonos, estamos también en fecha de aniversario de Puente Pueyrredón y aquel intento también del gobierno de Duhalde de que nos habíamos disparado entre nosotros en la movilización el 26 de junio de 2002. Justamente es lo que permanentemente sucede en espejo a lo que ocurre con los fusilamientos de gatillo fácil en los barrios, donde siempre se trata de presentar como un enfrentamiento lo que ha sido una ejecución, y en estos casos siempre se trata de achacar. También tenemos otro ejemplo concreto e idéntico con las dos muertes en el puente de Chaco Corrientes en diciembre de 1999, donde también la versión inmediata que tira tanto el gobierno nacional como la intervención federal en Corrientes era que no había sido Gendarmería quien disparó contra Mauro Ojeda y Francisco Escobar. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, abogada militante de la Correpi por el asesinato de Rodolfo Orellana. ¿Cómo son estas situaciones en donde se lleva a cabo una toma? De pronto estaba ese espacio que creo que se lo estaban disputando entre Matanza y Nación. Había la promesa también de que ahí se iban a construir viviendas sociales y nada de esto ocurrió. Bueno, las condiciones, las circunstancias en las que ocurre el hecho, por eso lo caracterizamos como un asesinato en el marco de la represión a una situación de conflictividad social, son las que conocemos y vemos permanentemente en todos los casos en los que se produce el ataque de la fuerza policial sobre trabajadores, trabajadoras, en este caso, que estaban reclamando el derecho más elemental del mundo, que es el derecho a una vivienda digna. En ese marco es que se produce el episodio represivo y por supuesto se enmarca en una enorme serie de hechos que tienen esta factura, que afortunadamente no producen muertes en todos los casos, pero recordemos el caso de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. Son siempre en nuestros informes anuales de la situación represiva los casos de represión estatal en el marco de hechos de reclamo de tierra y vivienda son probablemente los más frecuentes. ¿Y cómo están viendo esta situación de, más allá de que la ministra viene teniendo declaraciones muy fuertes en cuanto a la cuestión represiva hace mucho tiempo, puntualmente se ha acentuado ahora con esta llegada del G20 y con prácticamente una cuestión pornográfica de exhibir la cantidad de buques, tanques que llegan a la Argentina para tomar medidas de seguridad, supuestamente? Sí, de la misma manera que vemos que
en el Congreso no pueden sesionar sin bloquear absolutamente toda la ciudad de Buenos Aires y realizar operativos que llegan hasta lugares tan distantes de Plaza de Mayo como Plaza Constitución. La reunión del G20 solo la van a poder realizar, evidentemente, y esto es lo que estamos viendo en los informes sobre cómo será el operativo, en el marco de una ciudad sitiada, militarizada, que va a superar absolutamente todo lo que era posible prever en materia de participación de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Nos han anunciado ya más de 20.000 efectivos en las calles, una restricción de tránsito que va a abarcar buena parte de la ciudad de Buenos Aires, también con un perímetro absolutamente desaforado en relación al lugar donde se van a realizar las reuniones, y la amenaza concreta de la ministra diciéndole a los habitantes de la ciudad y también a los de el conurbano, que tienen en la ciudad de Buenos Aires su lugar de actividad y de militancia permanente, váyanse de la ciudad porque la cosa va a estar muy complicada. Naturalmente no es eso lo que va a suceder, nos vamos a quedar y nos vamos a movilizar. Correpi también se puso al frente de la defensa frente a esta persecución que está viviendo todo aquel que esté vinculado de alguna manera con la cultura musulmán, ¿no? Sí, en realidad, más allá del hecho puntual en el que efectivamente nuestro compañero Ismael Jalil es quien defiende en la causa penal a los dos chicos Salomón del barrio de Floresta y a su primo imputado en una causa en Lomas de Zamora, esto también hay que leerlo en clave de lo que viene sucediendo en general con la persecución a todo el que se le ocurra mandar un tuit o postear en Facebook algo. Fíjate que en el caso de Lomas de Zamora la imputación incluye, por ejemplo, una escucha telefónica donde desde la casa de sus tíos, es decir, los papás de los que habían sido detenidos en el marco del allanamiento en Floresta, este otro muchacho hace un pedido telefónico de delivery de helado, y como el nombre que da como referencia para el pedido es un nombre de origen árabe, una niña que se llama Laila, que es justamente la hija de uno de los chicos detenidos, a partir de allí se genera toda la imputación. O sea, estamos frente a un uso descarado de técnicas de espionaje, el ciberpatrullaje, todo lo que venimos denunciando en relación, por ejemplo, a los detenidos de las movilizaciones contra la reforma previsional, de la movilización del 1 de septiembre por Santiago Maldonado, etcétera, y que además tiene un eje particularmente violento y virulento por parte del gobierno en relación a las y los migrantes, porque no es muy distinta la situación el día de la marcha contra el presupuesto con quienes resultaron detenidos y no eran de nacionalidad argentina, como nuestro defendido Anilo Arán, el muchacho de nacionalidad turca. ¿Y en qué situación están estos dos ciudadanos hoy por hoy? Porque la verdad que a veces con la dinámica de las cosas que van sucediendo uno se olvida, pero la verdad que hay dos personas que fueron acusadas de una manera casi insólita, por lo menos, y pasó, digo, y sigue pasando, porque están todavía detenidos en la cárcel de Seiza, no imputados por terrorismo, porque eso lo dijo fueron las declaraciones públicas desde el Poder Ejecutivo, pero la imputación penal utiliza como recurso para mantenerlos detenidos la tenencia, la existencia en el domicilio en el que vivía uno solo de ellos, porque el otro es casado y vive con su mujer y su hija en otro lado, no vive en la casa de los padres con su hermano menor, de una serie de armas prácticamente de principios del siglo pasado, un rifle de aire comprimido, de esos para cazar pajaritos, una escopeta o un fusil de 1931, de cuando el bisabuelo de estos muchachos hizo el servicio militar, y otras armas también de la misma época, todas pertenecientes a este bisabuelo, que era
un tirador, socio de clubes de caza, etcétera, porque vivían además en la provincia de La Pampa, y cuya legitimidad además ha sido acreditada desde el primer momento, desde la indagatoria misma en la que se acompañaron todos los certificados y constancias, más allá de la falta administrativa de no haber informado al RENAR que este señor había fallecido y que las armas estaban en una bolsa de plástico metidas en el fondo de un placar. María del Carmen, pero lo cierto es que continúan todavía detenidos. En muy poquitos días está venciendo el plazo para que el juez federal Ramos resuelva sobre su situación procesal, y entendemos que es imperativo que sean liberados. María del Carmen, ¿cómo estás? Fabricio Copres te saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarte, llevarte para el ámbito carcelario y hablar del caso de la comisaría de Esteban Echeverría, que se incendió y se produjeron 8 muertes. Así es. Y bueno, quería ver, porque también es otro caso que no sé, la policía denunció intento de fuga y seguido de incendio, y desde los familiares de los presidiarios y los fallecidos denunciaban las malas condiciones. Mira, hay un dato de la realidad que no admite discusión. Esta comisaría de Transradio estaba con una orden de inhabilitación judicial para alojar detenidos, precisamente porque no reunía las condiciones mínimas para el alojamiento en un marco elemental de respeto de la dignidad humana. En esas condiciones había no 1, no 10, había 27 presos que estaban hacinados, respondiendo un poco a esto que también nos ha dicho el gobierno de los prefiero amontonados y no sueltos, que se traduce en los prefiero muertos y no sueltos, porque naturalmente en esas condiciones el reclamo, la protesta es permanente. Cuando vos tenés que hacer turnos, como era el caso, para poder ocupar los colchones y dormir un rato, porque no hay espacio físico para que 27 personas se acuesten al mismo tiempo, porque no da el lugar, la superficie horizontal, es natural, es normal, es absolutamente lógico y razonable que se produzcan protestas y reclamos. En ese marco es que se origina la situación, como siempre ocurre en estos casos, con a continuación la decisión absolutamente deliberada de la fuerza policial de dejar que se mueran. Y aquí se verifica lo mismo que ocurrió en el pabellón de buena conducta de Magdalena, con los 33 muertos, lo mismo que ocurrió en Lomas del Mirador en diciembre de 2009 con los 4 muchachos adolescentes en ese caso, porque eran todos menores, también muertos, donde se cierran las celdas, se ponen los candados, se van los policías, y en este caso es todavía más evidente porque acá no pueden argumentar los bomberos estaban lejos y tardaron en llegar. El cuartel de bomberos está medianera por medio con la comisaría. Si no llegaron de inmediato es porque se tomó la decisión de que no intervinieran. María del Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo.